Muy buen día. Bienvenidos a una nueva clase de farmacología. El día de hoy vamos a hablar sobre analgésicos. El dolor es el principal síntoma por el cual las personas consultan y por el cual las personas se automedican. Secundario a esto es que hemos visto el uso indiscriminado de algunos analgésicos, a veces mal uso, que ha llevado a intoxicaciones o a efectos adversos de importancia, o al fallo terapéutico por no utilizar el analgésico adecuado en la situación adecuada. Para disminuir el riesgo de estos eventos, la Organización Mundial de la Salud desarrolló lo que se llama la escalera analgésica, que es una recomendación de acuerdo a pasos o escalones que se deben utilizar según el tipo de dolor que se tiene. Si tenemos un dolor leve, utilizamos analgésicos no opioides como los analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos que pueden ir asociados a coadyuvantes. ¿Qué son coadyuvantes? Son medicamentos o técnicas que ayudan al funcionamiento de los analgésicos que vamos a utilizar. Y entre los coadyuvantes podemos tener corticoides, antidepresivos, anticonvulsivantes y fenotiacinas. Asimismo, algunas técnicas de terapia contra el dolor. En el caso del primer nivel, pues vamos a utilizar analgésicos no opioides, o sea, ningún derivado del opio, y podemos utilizar coadyuvantes. ¿De qué nos sirve esto? Muchas veces podemos tener una persona que sufra de migraña tensional, pero asociado a eso está bajo mucho estrés o se encuentra en depresión, o se encuentra triste, y eso va a hacer de que la sensación subjetiva de dolor sea más elevada, que el paciente pueda referir más dolor de que él realmente pueda tener. Entonces, en el caso de la ansiedad o la depresión, podemos usar ansiolíticos o antidepresivos. En algunos casos, como en el caso de ciertas migrañas, podemos usar algunos anticonvulsivantes para coadyuvar a este tratamiento. Cuando tenemos un dolor moderado, ya utilizamos los opioides menores, que pueden ir sumados a un analgésico y antiinflamatorio no esteroideo. Un ejemplo, en esta etapa podemos usar el opioide menor, como lo es el tramadol, junto con paracetamol. Estos dos medicamentos van a hacer sinergia y van a ayudar a un alivio pronto y eficaz del dolor. Cuando tenemos dolores graves, como dolores que pueden ser secundarios a trauma, una cirugía, eh, o el dolor presentado por cáncer, pues acá utilizamos opioides potentes que pueden añadirse analgésicos antiinflamatorios no esteroideos y también los coadyuvantes. Algunos libros mencionan un cuarto escalón, pero este cuarto escalón ya son varias terapias para reducir el dolor no farmacológicas, que pueden estar en relación al tratamiento que el paciente ya tome. Los analgésicos los vamos a dividir en analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos y los opiáceos. Cuando hablamos de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos o AINES, se trata de un grupo heterogéneo de fármacos que se caracterizan por poseer un grado variable de actividad analgésica, antipirética y antiinflamatoria. Los antiinflamatorios no esteroideos o AINES pueden actuar
a nivel periférico y central. Con respecto a su acción periférica, inhiben la síntesis de prostaglandinas por inactivación de una enzima, la ciclooxigenasa. También pueden actuar a través de otros mecanismos, vía la lipooxigenasa y algunos otros, impidiendo la producción de radicales libres, fijación de algunos mediadores de células inflamatorias, disminuyendo la liberación de enzimas lisosomales, modificando la producción leucocitaria y reduciendo la producción del factor de necrosis tumoral, así como de las interleucinas 1 y 4. Una clasificación muy aceptada en la actualidad, atendiendo a su mecanismo de acción, por lo que debemos hablar de dos grupos de antiinflamatorios no esteroideos. Entonces los vamos a dividir en inhibidores de la COX-1 y COX-2 e inhibidores selectivos de la COX-2. Cuando hay una lesión en el cuerpo, las células van a liberar varios componentes proinflamatorios, como lo es el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico, al estar en contacto con las enzimas COX-1 y COX-2, se va a convertir en prostaglandinas. Estas, a su vez, a nivel de la mucosa gástrica, van a producir protección de la misma, pero a nivel de los otros tejidos vamos a tener dolor, fiebre y vasodilatación. Entonces, los antiinflamatorios y analgésicos no esteroideos van a actuar a este nivel, inhibiendo la producción de prostaglandinas a nivel de la liberación de ácido araquidónico. O sea, ese paso se va a inhibir. Podemos dividir a estos analgésicos de la siguiente manera. Entre los inhibidores de la COX-2 y también inhibidores selectivos de COX-2, vamos a tener la familia de los salicilatos, entre los cuales el ejemplo más destacado es el ácido acetil salicílico, o como muchos lo conocen, ASA. También vamos a tener los paraminofenoles, en el cual entra el paracetamol o acetaminofén, que es un inhibidor de la COX-1 y COX-2. También la familia de las pirazolonas, entre las cuales vamos a tener la azopropazona, la fenilbutazona, el metamizol, comercialmente llamado neumelubrina, también la propilfenazona y la oxipizona. También en los inhibidores selectivos de la COX-2 vamos a tener todos los oxicams, como el doxicam, el lomoxicam, piroxicam, tenoxicam y bitaxicam. Y los derivados del ácido propiónico, entre los más importantes inhibidores de COX-2 y COX-1, vamos a tener el ibuprofeno, el ketoprofeno, naproxeno, fenoprofeno, y en los inhibidores selectivos de la COX-2, la clonixina y la isonixina. Los analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos, aparte de la función o la acción analgésica y la función en busca de la disminución de la inflamación, van a también a tener una acción antitérmica o antipirética. La acción antitérmica solo se va a manifestar cuando la temperatura esté elevada y es consecuencia del bloqueo de las prostaglandinas
concretamente de la prostaglandina E2, que actúa sobre el centro termorregulador del hipotálamo, reduciendo la fiebre y favoreciendo los mecanismos de vasodilatación cutánea y la sudoración. Cuando hablamos de la acción antiinflamatoria, la actividad antiinflamatoria de cada AINE va a depender de su espectro de acción, es decir, de su actividad anti-COX y la acción amortiguadora de las respuestas celulares que se generan como consecuencia de una acción lesiva. Son potentes antiinflamatorios la indometacina y la fenilbutazona, el naproxeno y el ácido acetilsalicílico. De moderada actividad, los demás grupos y de escasa o nula acción antiinflamatoria, el ácido mefenámico, el paracetamol, el metamizol, el ketorolaco, la profenazona, la azapropazona, la clonixina y la isonixina. Entonces estos medicamentos, a pesar de que puedan tener una gran eficacia en el control del dolor, sí se van a quedar cortos como antiinflamatorios. Al hablar de efectos adversos, en general van a inducir un número elevado de alteraciones y lesiones gastrointestinales, y algunas de características leves como pirosis, dispepsia, gastritis, dolor gástrico, diarrea e estreñimiento. Pero algunas pueden ser graves, como úlceras de la mucosa gastroduodenal y hemorragias digestivas. También podemos tener efectos o alteraciones a nivel renal, algunas agudas como edema por retención de sodio y agua, exacerbación de una insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, elevación de la creatinina sérica y del nitrógeno de urea, y algunas manifestaciones o efectos crónicos como el hecho de poder presentar nefropatía intersticial, necrosis papilar e insuficiencia renal crónica. Se pueden presentar además alteraciones hematológicas. Entre ellas vamos a tener hemorragias por déficit de agregación plaquetaria, anemia hemolítica, granulocitosis, o sea, una disminución de los glóbulos blancos, anemia aplásica y trombocitopenia o disminución del número de plaquetas. Es importante de que en pacientes que ya tienen patologías que puedan producir trombocitopenia no demos AINES. Uno de los ejemplos más importantes es el dengue. En un paciente con dengue no vamos a dar AINES como el diclofenaco, ibuprofeno, neomelubrina, naproxeno, ya que de por sí el dengue produce trombocitopenia y la podemos exacerbar mediante el uso de estos fármacos que nos pueden llevar a hemorragia. Tampoco lo vamos a utilizar en pacientes adultos mayores con mucha frecuencia por el aumento que se tiene del riesgo de hemorragias a nivel gástrico. Pacientes con antecedentes de enfermedades hematológicas se deberán utilizar solo bajo prescripción o recomendación médica. Ahora hablaremos de los analgésicos opiáceos. Los opiáceos son medicamentos que son derivados o son extraídos del opio, una planta que se produce en Oriente Medio. Esta planta se ha utilizado desde hace muchos años y tiene propiedades analgésicas importantes. Los opioides constituyen un grupo de fármacos conocidos anteriormente como narcóticos, que incluyen sustancias naturales denominadas opiáceos, entre las que se encuentran la morfina y la codeína, así como fármacos sintéticos y semisintéticos cuyas acciones son básicamente
similares a las de la morfina, que es el más representativo de este grupo. Los opioides los podemos dividir en opioides débiles y opioides fuertes. Como hablamos hace un momento de la escalera de los analgésicos de la Organización Mundial de la Salud, los opioides débiles estarían en el segundo escalón y los fuertes en el tercero. Este tipo de medicamentos los podemos combinar o los podemos asociar con analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos. Los opioides débiles van a tener entre sus principales ejemplos o representantes la codeína, la dihidrocodeína, el dextropropoxifeno y el tramadol. Los opioides fuertes vamos a tener la morfina, la oxicodona naloxona, el fentanilo, la hidromorfona, la metadona, el tapentadol y la petidina o meperidina. De uso hospitalario vamos a escuchar mucho el uso de la morfina, la oxicodona, el fentanilo y la meperidina. Cabe resaltar que el fentanilo lo vamos a utilizar bastante en pacientes en cuidado crítico, como analgésico y como coadyuvante de la sedación. También podemos dividir a los opiáceos en agonistas puros, agonistas parciales, agonistas antagonistas y antagonistas completos. Como agonistas puros vamos a tener la codeína, la dihidrocodeína, el fentanilo, la hidromorfona, la metadona, la morfina, la oxicodona, la meperidina, el tapentadol y el tramadol. Cuando hablamos de agonistas puros, quiere decir de que su efecto va a ser muy similar al del opio puro. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Los opioides van a ejercer sus efectos al unirse a receptores específicos localizados en las membranas celulares de distintos órganos y tejidos. Los ligandos naturales de estos receptores opiáceos son sustancias presentes de modo fisiológico en el organismo y que se denominan opioides endógenos, entre los cuales vamos a tener las encefalinas, las endorfinas y las dinorfinas. Estos opioides endógenos van a ser los que se van a producir o van a liberarse en algunos eventos, digamos como el ejercicio, que va a evitar o va a disminuir el dolor muscular. Estas sustancias tienen como una de sus principales funciones la modulación de la percepción del dolor. Si miramos la imagen de la derecha, vamos a ver los efectos de las encefalinas y la morfina en el control del dolor. Acá lo que vemos son los botones sinápticos de unas neuronas. Tenemos una neurona presináptica, la neurona moduladora, y tenemos la hormona que recibiría la información. Llegamos y tenemos morfina y encefalina. Estas se van a unir a la membrana de la neurona presináptica y van a inhibir de forma intensa y prolongada la transmisión de los neurotransmisores que van a llevar la señal del dolor. Y de esa manera van a ayudar con el efecto analgésico de los opioides. Este tipo de medicamentos van a tener varios efectos adversos, por eso deben de utilizarse con sumo cuidado. Entre los más importantes tenemos la depresión respiratoria. Podemos tener un paciente que va a empezar a disminuir su frecuencia respiratoria y puede llegar a hacer apneas o incluso ser una falla ventilatoria, por lo cual su uso debe ser controlado y vigilado. Podemos tener disminución del nivel de conciencia,
confusión mental, bradisiquia, estreñimiento, náuseas y vómitos, miosis, retención urinaria, prurito, aumento de la presión intracraneal e hipotensión postural, así como pueden provocar tolerancia y dependencia, por lo cual este tipo de medicamentos, como les decía hace un rato, deben ser controlados y debemos vigilar bastante su uso. Estos no son medicamentos de uso o venta libre, son medicamentos bajo prescripción. Últimamente se ha dado bastante importancia al mal uso de los opiáceos. Ya en Norteamérica se define como una epidemia el mal uso de los opiáceos, no solo por parte de los pacientes, sino el mal uso por parte del médico en la prescripción, ya que no se respetan los escalones de esta escalera de la analgesia de la OMS, cuando deberíamos empezar de acuerdo a la intensidad del dolor con antiinflamatorios y analgésicos no esteroideos, sino que muchos médicos o trabajadores de la salud, para buscar un efecto de mayor duración o un efecto más pronto, de una vez se tiran a los opiáceos y por lo general a veces a opiáceos fuertes. Esto es todo por el día de hoy. Si tuviesen dudas o comentarios sobre la clase, me los pueden hacer llegar por vía WhatsApp o a mi correo electrónico y con todo gusto se los resolveré. Que tengan feliz fin de semana.